y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Pero ¿cómo es que será hijo del Altísimo? Porque acabamos de decir que María era una jovencita, que si bien ya estaba comprometida, que si bien ya estaba a punto de casarse, aún no conocía marido, no conocía hombre. Cuando ustedes escuchan las escrituras que alguien se conoce, es porque tuvieron relación física, intimidad. Por ejemplo, si usted lee el Génesis y dice, y Adán conoció a Eva, y lo dice inmediatamente, Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Eso significa, bueno, así es como lo traduce, ¿verdad? La escritura. En este caso, María, y ahorita lo vamos a ver, le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? O sea, ¿cómo va a ser esto? Porque pues yo nunca he estado con un varón, no conozco un varón. Y sabemos que es hijo del Altísimo porque así nos lo dice Juan. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. María dice, ¿y cómo será esto? ¿Cómo es que lo voy a procrear yo? ¿Cómo es que voy a dar a luz a este hijo? Esto lo podemos ver más adelante de la porción que leímos, Lucas 1:34. Vamos a leerlo, para que no se quede con la duda. Y si está viendo alguna película de María, no le voy a spoilear, pero miren lo que dice. No se crea. Hablando de ya les había comentado la semana pasada, pero hay una película nueva en Netflix, se llama María. Si la quiere ver así como cultura general, pues no hay problema, pero de preferencia no la vea. Confunde mucho. Si usted no está cimentado bien en la palabra, lo va a confundir, porque ahí le revuelve muchas cosas. De hecho, le dan un tratamiento a María, como si fuera Samuel, y luego los tiempos en los que maneja ahí las relaciones de Herodes con Salomé también están fuera de tiempo. Está muy mal, no es bíblica pues, no está apegada nada a las escrituras. Toma obviamente de las historias de las escrituras, pero ellos hicieron lo que mejor les pareció, ¿verdad? Entonces dice Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? Pues María, va a llegar una sombra, que es la sombra del Espíritu Santo, te va a cubrir y en ese momento concebirás. Pero aquí lo más importante es lo que le contesta María. Y está en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor así? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo creo que muy pocos, o casi nadie. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso que está haciendo María es rendición total. Es rendirnos totalmente a la voluntad de Dios, a la voluntad de su palabra. Por eso nosotros insistimos tanto en enseñarle y decirle que tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor.
Porque cuando lo recibimos así como nuestro Señor, tenemos que tener esta rendición total. Ajá. En otras versiones habla de esclavitud. Dice, soy tu esclava. El esclavo tenía que hacer lo que su amo le decía, lo que el Señor le decía. Por eso yo constantemente le hablo de este señorío, porque tenemos que tomar a Jesús así. Es nuestro Señor. Sí, es todo amor, es toda gracia, toda bondad, pero también es justicia. Y tenemos que hacer como Él nos dice. María estaba acostumbrada a hacer lo que recibía de Dios. Por eso para ella no fue difícil el poder decir, hágase conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ya ahorita vimos que ella halló gracia delante del Señor. Eso significaba o significa que en todo momento ella cumplía y cubría con todos los requerimientos que el Señor establecía. Y todavía así sigue ella aceptando la voluntad del Señor y dice, haz conmigo como diga tu palabra. Así que al María aceptar esta promesa, aceptar esta palabra que venía del cielo, ella se convierte en ese momento en la semilla de la que nos habla Génesis 3:15, la semilla de la mujer que fue fecundada con la semilla del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo ahorita es algo fundamental para nuestra fe y nuestra doctrina. Significa que ese niño se iba a convertir en una copia al carbón. Bueno, ya no se usa mucho la copia al carbón. En una copia Xerox, foto, ¿cómo le llaman ahora las copias? Fotocopia de lo que viene a ser el Señor. Llevando la misma naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que al tener la semilla de la mujer, era totalmente hombre, un ser humano, pero como viene de la semilla del Espíritu Santo, es también totalmente Dios. Por eso Hebreos 1:3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero aquí lo que quiero rescatar y resaltar es que dice la imagen misma de su substancia. O sea que él mismo era Dios. Él mismo era como Dios. Jesús nace y es completamente hombre, pero también Jesús nace y es completamente Dios. Y no voy a profundizar mucho en esta parte porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero podemos ver cómo el Señor en un momento, Él podía tener sed, pero podía caminar sobre el agua. Él podía tener hambre como hombre, pero podía alimentar a 5,000. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Él podía tener todos los sufrimientos y todas las vicisitudes, problemas, angustias de un ser humano, pero también era Dios. Él sufrió y fue crucificado, pero también resucitó el tercer día. Así que era totalmente hombre, pero también es totalmente Dios. Por eso Él es nuestro único puente, y voy a usar la palabra pontífice, el único pontífice es Jesús, para ir con Dios Padre. No hay nadie más. O sea, no hay nadie más. O sea, si yo soy hijo de mi Padre Dios, vamos a suponer en una familia, usted no va a esperar que su hijo vaya y le pida un favor o un regalo de Navidad al vecino. ¿Verdad que no? Es ilógico, usted va con su papá. O sea, no va a ir con el vecino. Entonces tenemos que
tomar siempre en cuenta que Dios, eso es nuestro único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Pero no solo eso, sino que este mismo verso 32, Lucas 1:32 dice, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Y esto es bien interesante, porque Dios le está garantizando el trono de David. Y esta es una profecía y esta es una promesa que Dios mismo le hizo a David. Para esto voy a explicarle un poquito y no voy a tratar de no tardarme mucho para no alargar mucho el mensaje. Usted debe de saber que después de la salida de Egipto, quien gobernaba o quien dirigía a Israel, vamos a decirlo así, dirigía a Israel era Moisés. Moisés establece gobernantes o ayuda que le ayudaban a dirigir el pueblo, porque era una cantidad realmente enorme. Luego en las películas pensamos que era así como que una bolita que iba a un meeting político. No. La gente que sale de Egipto eran miles de personas. Entonces era una cantidad bastante grande. Llega un momento en el que Moisés estaba agobiado por tantos problemas y situaciones que iban y le presentaban. Porque obviamente él era el líder y llegaban y hasta iban a quejarse de que no había agua en la iglesia, hasta de que se oía muy fuerte el volumen, o sea, de todo iban y se quejaban. Y que la vecina no me deja estacionarme, y así. Entonces, el suegro, Yetro, que era sabio, le dice, oye, pues mira, para todas esas quejas así, chiplerías, así me lo imagino yo, para todas esas chiplerías, pon un gobernante que ayude a solucionar los problemas. Ya si hay algo más grande o algo relacionado con el Señor que tienen que arreglar, que ahora sí se dirijan contigo. Entonces así lo hace Moisés y eso le aligera totalmente la carga. Luego viene la conquista de Jericó, luego viene la repartición de la tierra prometida, que ya queda en manos de Josué. Josué se encarga de repartir las tierras por tribus, usted ya conoce esa historia, luego la volvemos a repasar, pero Josué entrega. Hubo pueblo que se empezó a contaminar con las personas que se quedaron viviendo en esos lugares. Y por eso al final Josué termina con esa frase tan bonita, ¿verdad? Para nosotros, que dice, pues ustedes hagan, se la voy a parafrasear, ustedes háganle como quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque ya había mucha gente que como ya le habían repartido su promesa y su terrenito, ya le habían dado su casita de Infonavit, pues se empezó a olvidar de Dios, como nos pasa a los seres humanos. En cuanto el Señor nos da algo, nos volvemos tan locos con eso que nos dio, que nos olvidamos del dador de ese favor. Por eso Josué al último dice, bueno, pues ustedes háganle como quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, después de Josué viene una etapa que le llamamos los jueces. Ahí están todo esto está aquí, Si no me cree, la puedo empezar a leer ahora en las vacaciones de Navidad. En la etapa de jueces, lo que hace el Señor es que va levantando a un líder, a un caudillo, a una persona que los empieza a ayudar a salir de sus problemas. Porque ya se había perdido, se había diluido esa figura y ese gobierno que venía desde Moisés, de Josué, ya se había perdido. Entonces el Señor empieza a levantar jueces, así se le llama, ¿verdad? Así se le reconoce, que son gobernadores y caudillos que Dios mismo levantaba para ayudar al pueblo a dirigirlo. Porque toda la historia de jueces es que el pueblo, y es una historia recurrente y nos pasa en la actualidad, el pueblo se olvidaba de Dios. Y luego levantaba un caudillo, este caudillo se plantaba sobre la palabra de Dios y volvía a sacar a todo el pueblo de ese letargo y volvía a generar expectativas y fe en Dios. Se volvían al Señor y resultaban triunfantes del problema que tenían con la ayuda de Dios.
Luego pasaban 2, 3 generaciones, se volvían a olvidar de Dios. Y otra vez. Y así podemos ver, y hay varios héroes o jueces o gobernantes que podemos ver en esa etapa. El último de esta etapa de jueces es un profeta llamado Samuel. El profeta llamado Samuel, él era quien dirigía al pueblo, él era quien les daba palabra al pueblo y quien ayudaba al pueblo a poder llegar a Dios. Pero el pueblo rebelde, así como fue su historia en Jueces, le dice: Samuel, ya estuvo, ¿por qué no nos pones un rey como tienen los otros pueblos? ¿Por qué no nos cambias de gobierno? Ya estamos hartos de los gobiernos de antes. Queremos un gobierno nuevo. Eso le dicen a Samuel. Entonces Samuel va con Dios y le dice: Dios, mira lo que están diciendo estos. Ajá, exacto. Todo se repite cuando nos olvidamos de Dios, todo se repite. Entonces va y le dice Samuel a Dios: oye, mira lo que dicen estos cuates. Mira, les dice: ay, los morros, les dijo. Ay, estos morros, les dijo. Entonces les empieza a decir, y Dios le dice a Samuel: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a darles un rey, hombre. Quítate problemas. Vamos a darles uno. No es lo que yo quiero para mi pueblo, pero como están de rebelditos, vamos a darles uno. Es más, te voy a ayudar a escogerlo, le dice a Samuel. No se adelante, no era David. Entonces dice la escritura que había un chavo alto, guapo, formal. Era el number one en Tinder. Sí, porque dice la escritura que era alto y guapo y de buen parecer y así. Y que se llamaba Saúl. Saúl. Pues resulta que Saúl se le pierden las burras al papá y mandan a Saúl para que encuentre a las burras. Y en eso que andan encontrando las burras, el Señor le dice a Samuel: oye, va a andar por ahí un chavo, guapo, fuerte, formal, y que se le perdieron las burras al papá. Él es el que vas a ungir. Y de una vez prepárale un pedacito de carne, hazle un cortecito de carne, hazle una carne asada, porque él va a ser el elegido. Y Samuel dice: pues ¿quién? No, tú ve, hombre, ahí al que encuentres, ahí que anda preguntando por las burras, ese es. Y eso hace Samuel. Y va y se encuentra a Saúl. Y le dice: vente, te invito a comer, ya tengo aquí apartado un pedacito te preparé aquí un sirloin, un ribeye, unas costillitas, lo que tú quieras, aquí tengo. Y lo invita a comer. Y ya le platica todo el plan, le dice: es que el Dios te escogió, el Dios Altísimo te escogió y serás rey. Sale de ahí Saúl y todavía como que no se la cree, le tiemblan las piernas. Pero bueno, suceden una serie de acontecimientos y finalmente Saúl queda ungido como el rey de Israel. Resulta que Saúl, pues sí era muy guapo, muy fuerte, muy formal, pero no tenía carácter de rey. Resulta que era inseguro, resulta que era inconstante, resulta que era muy desesperado, muy ansioso, y se le acabó lo guapo delante de Dios. Entonces llega un punto donde Dios le dice: híjole, cómo me arrepiento de haber escogido a Saúl. Y le dice a Samuel, le dice: pero mira, vamos a hacer algo. He encontrado a quien va a ser el sucesor de Saúl. Y necesito que vayas a ungirlo. Y ese sucesor está en la casa de, ¿cómo se llama el papá de David? De Isaí. Pues llega Samuel a la casa de Isaí y pregunta por los hijos. Isaí le forma ahí a toda la chorrera, porque en aquel entonces no había programas de gobierno para que no tuvieran tantos hijos. Y se deja ir Samuel sobre el más guapo, porque como Saúl había sido el más guapo, dijo: pues ha de ser este. Y le dijo el Señor: ese no es. Bueno, entonces ha de ser este otro. Tampoco. Total que así se va con todos los hijos.
Y luego le dice el Señor, pregúntale porque todavía falta uno. Oye, ¿no tienes por ahí perdido a otro? Ah, sí, dice, pero ese anda ya cuidando las chivas. Pues tráetelo. Y van y llaman a David. Y entonces el Señor le dice a Samuel, ese es. Y lo unge. Bueno, para no hacerle el cuento más largo, que todavía nos faltan como apenas vamos a empezar la prédica. Para no hacerle el cuento más largo, ungen a David. David estaba jovencito, pero David empieza a hacer hazañas. Y entre esas hazañas podemos contar que derrota a un gigante, a Goliat. Se va a vivir con Saúl porque le sabía tocar la guitarra. Entonces Saúl, como empezó a llenarse de demonios, de ideas y de cosas raras, andaba buscando a alguien que le tocara la lira para poder dormir. Andaba buscando una Alexa, pero no encontró. Dije, pues ahí está David. Pues ven, que se venga David. Entonces David ahí empieza a vivir con Saúl, aprende de Saúl, termina casándose con la hija de Saúl, pero a Saúl llegó un punto en el que ya le caía gordo David, porque David empezó a obtener gracia y favor delante de la gente y empezó a volverse popular, y Saúl perdió popularidad, ya no era el número 1 en Tinder. Entonces ahora David era el que se convertiría en ese rey. Ahora el asunto es que el reinado de David fue el mejor de todo el pueblo de Israel. Ciertamente, después de David viene el reinado de Salomón, y eso se considera la época de oro del pueblo de Israel, porque durante el gobierno de Salomón no había rey más sabio sobre la tierra, ni con tanta riqueza como Salomón. Pero eso es para la segunda temporada. Entonces, regresándonos a David, David es ese rey que verdaderamente el pueblo de Israel esperaba. Porque David empieza a convertirse en un rey con el corazón de Dios, así dice la Escritura, con el favor de Dios en él, en su vida. Empieza a ganar guerras, empieza a ganar combates, empieza a derrotar reinos y se convierte en un Dios poderoso y le vuelve a dar esa grandeza al pueblo de Israel. Llega un momento en el que él se sentía tan seguro que él quiere construirle un templo a Dios. Pero Dios le dice, no, gracias, David. No, gracias. O sea, pues yo nunca he necesitado templo. Yo no necesito regalos de Navidad. Yo soy el que te quiere dar. Yo soy el que te ha entregado. Entonces esta porción del versículo 32, donde dice que él heredará el trono de David su padre, nos lleva directamente a una historia que se encuentra en 2 de Samuel 12:16. 2 de Samuel 12:16. Todo eso para llegar a esto, ¿eh? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, ahí está hablándole a Dios a David por medio del profeta Natán, o sea, le está dando profecía, le está dando palabra de Dios. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, obsérvese que tampoco David iba a tocar muerte, por eso le dice duermas. 2 de Samuel 7:12. Todavía no estaba nada. Olvídense, todavía no dice nada. Sí, 7:12. 2 de Samuel 7:12. Ahí está. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, fíjese qué interesante, porque todavía no estábamos en la gracia, pero ya Dios le estaba prometiendo, le estaba diciendo a David que no iba a haber muerte, que él iba a dormir. Cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, va a ser descendiente de David, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No está hablando de Salomón. La gente, el pueblo judío de esta época, de este momento, pensó que esta profecía era para Salomón. No está hablando de Salomón, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesús. Así que el Señor le promete un reino para la descendencia de David, que claramente mucha gente pensó que era para Salomón, pero eso no era lo que Dios tenía en mente. Esta palabra es para el reinado de Jesús en la tierra. Así que se necesita más que un hombre para este cumplimiento. Y Jesucristo es necesario para cumplir esta palabra de Dios. Él es el Hijo de Dios que completaría esta palabra. Y mire, ya nada más para sacarlo de dudas. Yo le había explicado que se cumplía con esta descendencia, porque tanto María como José son descendientes de David. Tenía que ser descendiente José para poder cumplir, aunque él no participó en la concepción, para poder cumplir legalmente con esa descendencia. Por aquellos legalistas que dije, no, pero es que el varón, pues José es descendiente. Y también se cumple por el lado de María, está toda la descendencia por el lado de María. Y se lo voy a explicar porque a veces está un poco confuso y está relativamente fácil, fíjese. En Mateo 1:16, dice, en Mateo usted encuentra la descendencia de José. Dice, y Jacob engendró ¿a quién? ¿Todavía no está? Mateo 1:16. Que voy muy rápido, ¿verdad? Y Jacob engendró a José, marido, fíjese cómo dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ya vio? Entonces, ¿quién es el papá de José? Jacob. ¿El papá de José cómo se llama? Jacob. Otra vez. ¿El papá de Jacob? ¿El papá de José cómo se llama? Jacob. Ok, ya también me confundí. Luego, en Lucas capítulo 3, encontramos la descendencia de María. Y un hermano en una ocasión me dijo, oye pastor, pero no dice que María. No, sí dice, pero lo dice así. Acuérdese que en ese entonces se consideraba únicamente la descendencia del varón. Fíjese cómo dice. ¿Cómo dice? Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Hijo de Elí. Pero que no acabamos de ver que el papá de José se llamaba Jacob. Aquí se menciona que se creía o se decía hijo de Elí, porque Elí era el suegro de José. El suegro de José. ¿Sí? Entonces, como la descendencia se tenía que escribir de acuerdo al varón, se ponía a José como hijo de Elí. Pero Elí era el papá de María. Elí realmente era el suegro de José. Se lo aclaro para que cuando lea ahí la descendencia de Lucas 3 no se me vaya a perder. Por eso dice así.
Eso significa y eso complementa que la verdad del nacimiento de Jesús proviene de un nacimiento virginal de Jesús. O sea que la semilla masculina, vamos a decirlo así, proviene del Espíritu Santo. José era hijo de Elí debido al matrimonio con María, pero no de sangre. De sangre, su papá era Jacob. ¿Ok? Muy bien, ya vamos a cerrar. Y dice, este era grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará por siempre. El nacimiento de Jesús representa un antes y un después en la humanidad. Pero el Señor establece su reino en el corazón de cada uno de nosotros. Parte de la promesa que le estaba dando a David era que él no necesitaba un templo, porque para nosotros en esta promesa de su descendencia, de su hijo que vendría a reinar por la eternidad, ya no está hablando de una construcción, de un templo, sino que nosotros, cada uno de ustedes, de nosotros, somos el templo del Espíritu. Y lo que debe de habitar en ese templo del Espíritu y lo que debe de habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, es Jesucristo mismo, el Mesías, esa promesa del Señor. Así que ese nacimiento de Cristo en nuestra vida representa un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. El nacimiento de Jesús nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de esperanza, porque viene a darnos perdón de nuestros pecados, viene a darnos vida, así que podemos confiar en Él. Él lo ha dado todo por nosotros, se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para podernos dar esa salvación y vida eterna. Así que el nacimiento de Jesús en nuestro corazón nos debe de llenar de paz, gozo, alegría. Que estas fechas de Navidad, Jesús sea verdaderamente el motivo de tu vida, de tu celebración. Que Jesús sea ese regalo de Navidad para cada uno de nosotros. Porque Jesús está próximo a regresar. Pero nosotros tenemos que estar recordando que está próxima su venida. Apocalipsis 11:15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero mira cómo termina. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es el reinado eterno que el Señor le estaba prometiendo a David, que estaba profetizando en la vida de David, que vendría como parte de su descendencia, pero como hijo del Dios Altísimo. Así que Jesús tomará su derecho al trono de David, pero también Jesús debe de tomar el derecho al trono de tu vida. Y solo lo puede hacer si tú le permites entrar, si tú escuchas su voz y abres la puerta. Así que yo te invito a que recibas a Jesús, a que le puedas abrir esa puerta y que esta Navidad no celebres Navidad sin el cumpleañero. Que esta Navidad no te sientes a la mesa si no está ahí a quien estamos festejando su cumpleaños. Porque no hay otro motivo para esa reunión, no hay otro motivo para esa cena que Jesucristo mismo. Y pronto regresará con gloria para reinar por la eternidad y para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Póngase de pie. ¿Hay alguien que no haya recibido aún a Jesucristo como su Señor? ¿No?
¿Ya todos? Amén, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres el motivo de la Navidad. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros nos estamos esforzando por obtener gracia, por vivir debajo de tu gracia, de tu amor y de tu favor. Danos, Señor, la fortaleza para seguir adelante, caminando de una manera digna, correcta, dando fruto. Y te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que esta Navidad nada será para festejar ni para gozarnos si no estás tú con nosotros. Tú eres el único motivo de la Navidad. Tú eres el único motivo de nuestro gozo y de nuestra alegría. Así que, Señor, te pedimos, todos los aquí presentes, que no te apartes de nuestras vidas, que no te apartes de nuestra familia, porque Jesús, tú eres el invitado especial en esta Nochebuena. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.